En la cúspide absoluta de sus respectivas carreras artísticas, dos de las máximas figuras del cine mexicano completo deciden casarse formalmente. María Félix, ya consolidada para ese entonces como la actriz más poderosa e influyente de todo el país, y Jorge Negrete, el charro cantor, el otro gran ícono masculino indiscutible de toda la época de oro del cine nacional, célebre tanto por su voz inconfundible como por su papel de liderazgo real dentro del propio gremio sindical de actores mexicanos de esa época. Apenas 13 meses completos después de la celebración de la boda, el 5 de diciembre de 1953, Negret moriría de manera repentina en un hospital de Los Ángeles, California, a los 42 años de edad, dejando a María Félix viuda por primera vez en toda su vida personal. Años después, cuando le preguntaran directamente por ese matrimonio tan brevísimo, ella respondería con una frase que resumiría, con su característico humor filoso y sin ningún tipo de autocompasión visible, la intensidad completa de esos 13 meses compartidos juntos. No hubo tiempo para aburrirse. Esta es la historia real y completa de ese matrimonio relámpago entre dos auténticas leyendas del entretenimiento mexicano, de la enfermedad oculta que Negrete cargaba consigo desde su propia juventud, y de la manera particular y reveladora en que la doña procesó, en sus propias palabras textuales, la pérdida definitiva de su tercer esposo formal. Para entender el peso cultural real de esta unión matrimonial, hay que entender primero, con cierto detalle biográfico, quién era exactamente Jorge Negrete para el cine mexicano completo de esa época particular. Nacido en la ciudad de Guanajuato en el año 1911, hijo de un general del ejército mexicano, había estudiado desde joven en la Academia Militar, antes de decantarse definitivamente por una carrera artística que lo llevaría, con el paso constante de los años, a convertirse en uno de los cantantes y actores más queridos y respetados de todo el país, especializándose de manera consciente en el género musical de la ranchera y en las películas de charros que definían, en buena medida, la identidad cultural mexicana completa de esa época histórica particular. Su formación educativa resultaba, además, considerablemente amplia para los estándares de la época. Había estudiado en la escuela alemana Humboldt, donde aprendió alemán, inglés, francés e italiano, además de estudiar por su propia cuenta lenguas indígenas mexicanas, revelando una curiosidad intelectual que trascendía por completo su imagen pública de galán cantante y actor de cine popular. Más allá de su exitosa carrera artística consolidada, Negrete ocupaba también, para ese momento específico de su vida, un lugar de poder real y tangible dentro de la estructura completa de la industria cinematográfica mexicana. Era una figura central e indiscutible del sindicato de actores, la ANDA, donde sostuvo apenas meses antes de casarse formalmente con María Félix, un conflicto sindical particularmente intenso relacionado directamente con el liderazgo completo de la organización gremial. Este conflicto incluyó un enfrentamiento público bastante serio con la actriz Leticia Palma, a quien acusaba directamente de haber sustraído documentos relacionados con presuntas violaciones contractuales, un episodio que derivó, con el tiempo, en una acusación formal de agresión física en su contra, presentada directamente por la propia Palma ante las autoridades correspondientes. Era, en definitiva, y sin ningún tipo de exageración retórica, un hombre completamente acostumbrado tanto a los reflectores del cine y la música, como al conflicto directo y sin filtros dentro de las estructuras de poder de su propia industria, un carácter fuerte y combativo que encajaría, casi de manera inevitable dado el temperamento igualmente fuerte de ambos, con el de la propia María Félix. Antes de casarse formalmente con María Félix, Jorge Negrete había mantenido una relación sentimental considerablemente larga y estable con la actriz Gloria Marín, una unión sentimental que se había extendido durante aproximadamente una década completa, específicamente entre los años 1942 y 1952. Esa relación previa terminaría justo antes del inicio formal del nuevo romance con la doña,
en una transición sentimental que la prensa de espectáculos de la época siguió con considerable atención. Periodística, dado el peso cultural enorme que ambas parejas, la anterior relación con Gloria Marín y la nueva unión con María Félix, representaban dentro del imaginario popular mexicano completo de esa época particular. La boda formal entre Negrete y María Félix se celebró finalmente en 1952, uniendo de manera oficial a las dos figuras más grandes y reconocidas del cine mexicano de género masculino y femenino, respectivamente, en lo que la prensa especializada de la época describió, sin exagerar en absoluto, como la unión de dos auténticas leyendas completas del entretenimiento nacional mexicano. Ninguno de los dos protagonistas podía saber, en ese momento específico de la celebración, que esa misma unión duraría apenas poco más de un año completo antes de terminar de la manera más definitiva e irreversible posible. Lo que muy pocas personas sabían con certeza en ese momento específico, incluida posiblemente la propia María Félix al momento exacto de casarse con él, era que Jorge Negrete cargaba, desde su propia juventud, con una condición médica considerablemente seria. Había sido diagnosticado formalmente con una disfunción hepática específica, concretamente hepatitis C, contraída durante sus años completos de formación militar en la academia, décadas enteras antes de convertirse en una de las máximas figuras del entretenimiento mexicano contemporáneo. Pese a este diagnóstico médico relativamente temprano en su vida, Negrete nunca dejó de fumar a lo largo de toda su existencia personal, un hábito sostenido que, combinado directamente con la condición hepática preexistente ya diagnosticada, terminaría acelerando de manera considerable el deterioro progresivo de su salud general, con el paso constante de los años siguientes. Es un detalle biográfico que revela algo genuinamente importante sobre la manera en que la salud personal de las grandes figuras públicas de esa época particular se manejaba, con bastante frecuencia, en un terreno de silencio institucional y discreción personal considerable. La enfermedad de Negrete no era, aparentemente, y según distintas fuentes biográficas consultadas, un secreto completamente absoluto dentro de su círculo cercano de familiares y amigos íntimos, pero tampoco era, de ninguna manera, un tema que se discutiera abiertamente frente al público general, que lo idolatraba como uno de los hombres más viriles, fuertes y saludables del cine nacional mexicano de esa época dorada. El deterioro específico de la salud de Jorge Negrete se aceleró de manera considerable durante los meses posteriores inmediatos a su boda formal con María Félix, precisamente en un año, 1953, que además había estado marcado por el intenso conflicto sindical dentro de la propia ANDA, que hemos documentado anteriormente con cierto detalle. Con todo el desgaste emocional y físico considerable que ese tipo específico de disputas de poder gremial suelen conllevar inevitablemente para quienes las protagonizan de manera tan directa y personal, como lo hacía Negrete en ese momento particular de su carrera. Ese mismo año de 1953, Negrete participaría además en Reportaje, una producción cinematográfica coral dirigida por el reconocido Emilio el Indio Fernández, que reuniría, en un mismo proyecto benéfico organizado a favor de la propia ANDA, a algunas de las máximas figuras consolidadas del cine mexicano de esa época particular: el propio Negrete, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río y Tintán, todos compartiendo créditos actorales conjuntos en lo que sería, sin que absolutamente nadie lo supiera todavía en ese momento específico, una de las últimas apariciones cinematográficas completas de Negrete antes de su muerte repentina apenas meses después. Sería precisamente durante ese mismo año calendario cuando su condición hepática preexistente, agravada de manera considerable por años completos de tabaquismo sostenido sin interrupción, alcanzaría finalmente un punto crítico que ya no tendría, lamentablemente, ninguna marcha atrás médica posible, dadas las limitaciones de la medicina disponible en ese momento histórico particular. El 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete falleció finalmente en la ciudad de Los Ángeles, California, a los 42 años completos de edad, víctima directa de una cirrosis hepática provocada por la hepatitis crónica
que arrastraba consigo desde su propia juventud militar. La noticia de su muerte conmocionó a México entero de manera prácticamente instantánea. El país perdía, de forma repentina y sin previo aviso público, a uno de sus dos grandes íconos masculinos indiscutibles del cine completo de la época de oro. Apenas 13 meses completos, después de que se hubiera casado formalmente con la mujer más poderosa del cine mexicano femenino de toda esa generación artística. Existe incluso, como testimonio cultural de la magnitud de este duelo colectivo, un corrido popular tradicional compuesto en su honor poco después de su muerte, titulado simplemente La muerte de Jorge Negrete, que documenta con precisión el momento exacto de su fallecimiento, alrededor de las 11 de la mañana, según especifica la propia letra, sin detallar de manera directa y explícita la causa médica específica, mientras narra, en cambio, con considerable emotividad, la manera en que la nación mexicana entera lo lloraba genuinamente. Es un formato musical popular que revela, con bastante claridad, cuánto significaba realmente Jorge Negrete para la cultura popular mexicana de ese momento histórico específico. Su muerte repentina no solamente generaba titulares extensos en la prensa especializada de espectáculos, sino que inspiraba, casi de manera inmediata y espontánea, la creación completa de composiciones musicales tradicionales que documentaban, con detalle emotivo considerable, el duelo colectivo genuino de todo un país entero ante la pérdida de una de sus figuras más queridas. Para María Félix, esta muerte repentina representaba, sin ningún tipo de duda razonable, su primera experiencia real y directa con la viudez, apenas 13 meses completos después de haber contraído matrimonio formal con Negrete en una ceremonia ampliamente cubierta por la prensa mexicana. Es un golpe personal considerable que, examinado con la distancia analítica de los años transcurridos, contrasta de manera bastante interesante con la imagen pública de fortaleza inquebrantable y de carácter indomable que ella proyectaba consistentemente frente a cualquier tipo de adversidad personal a lo largo de toda su vida documentada. Sin embargo, la manera específica en que ella misma procesaría y describiría después, ya con la distancia suficiente de los años transcurridos, esta pérdida particular revela algo genuinamente relevante sobre su carácter personal más profundo. En lugar de enmarcar ese matrimonio tan breve dentro de una narrativa convencional, de tragedia sostenida o de duelo prolongado y visible, optaría deliberadamente por una frase que capturaba, con humor filoso y sin ningún tipo de autocompasión visible ante las cámaras, la intensidad completa de esos 13 meses compartidos juntos como pareja. No hubo tiempo para aburrirse. Es una declaración pública que, examinada con cuidado analítico, dice considerablemente más sobre su filosofía personal frente a la pérdida irreversible que cualquier lamento convencional hubiera podido comunicar de otra manera. En lugar de centrarse exclusivamente en lo que la muerte repentina de Negrete le había arrebatado de manera definitiva, prefería destacar, en cambio, la intensidad genuina de lo que sí habían llegado a compartir realmente en ese tiempo tan breve, pero evidentemente significativo para ambos. Este patrón consistente de respuesta personal frente a la adversidad resulta, examinado con detenimiento, bastante coherente con todo lo que hemos documentado extensamente sobre el carácter completo de María Félix en otras historias anteriores de esta misma serie dedicada al entretenimiento mexicano. La misma mujer que, años después de este episodio particular, enfrentaría con determinación estratégica considerable su propio divorcio de Agustín Lara, tras el conocido episodio del disparo documentado, que impondría condiciones sin precedentes históricos sobre su propio reparto cinematográfico en múltiples producciones, y que construiría, décadas más tarde, una fortuna personal considerable a partir de negociaciones salariales sin comparación real dentro de toda la industria cinematográfica mexicana. Aplicaba ese mismo temperamento resiliente y estratégico también frente a la pérdida más personal e irreversible que puede enfrentar cualquier persona en su vida: la muerte repentina de un cónyuge formal. No existe registro público documentado de que María Félix se haya permitido, en ese momento específico de finales,
de 1953, un periodo prolongado de duelo visible frente a las cámaras de televisión o ante la prensa especializada de espectáculos de la época. Continuaría en los años inmediatamente siguientes a esta pérdida, construyendo de manera consistente una carrera artística sólida que la llevaría hacia nuevos proyectos cinematográficos relevantes, hacia nuevas relaciones sentimentales significativas y eventualmente hacia su cuarto y último matrimonio formal, con el banquero francés Alexander Berger, con quien sí construiría, como hemos documentado con considerable detalle en otra historia anterior de esta misma serie, una relación matrimonial considerablemente más duradera de 18 años completos e ininterrumpidos. Es interesante notar, además, que esta viudez específica de 1953 marcaría, en cierto sentido bastante relevante, el inicio de un periodo particular en la vida personal de María Félix, donde su cercanía genuina con el mundo del arte y la cultura mexicana se profundizaría de manera considerable en los años siguientes inmediatos. Sería precisamente en el periodo posterior a la muerte de Negrete cuando forjaría una amistad íntima y duradera con la propia Frida Kahlo, relación personal que la acercaría también, de manera considerablemente más estrecha, al propio Diego Rivera, quien llegaría a proponerle matrimonio formal en más de una ocasión, documentada a lo largo de los años siguientes. Estas propuestas matrimoniales de Diego Rivera, ella las rechazaría de manera consistente y sostenida, pese a la insistencia genuina, incluso de la propia Frida Kahlo, quien, según distintos testimonios biográficos, le pedía directamente que aceptara la propuesta de su esposo. Es un dato biográfico que revela con bastante claridad cómo, tras la pérdida repentina y devastadora de su tercer esposo formal, María Félix no se retiró en absoluto hacia el aislamiento personal o hacia un duelo prolongado y visible, sino que, por el contrario completo, se abrió de manera consciente hacia nuevos círculos sociales y artísticos considerablemente enriquecedores que ampliarían de manera notable su vida personal durante los años siguientes, antes de encontrar finalmente, algunos años más tarde, en la figura de Alexander Berger, la relación sentimental que definiría, sin ningún tipo de duda razonable, la etapa final más estable y duradera de toda su vida amorosa completa documentada. Vale la pena, en este punto específico de la narrativa completa, contextualizar brevemente el peso simbólico más amplio que tuvo esta pérdida específica dentro del panorama general del cine mexicano de la época de oro, considerada en su conjunto histórico completo. La muerte de Jorge Negrete en 1953 representó, para buena parte de los historiadores del cine mexicano consultados posteriormente, el cierre simbólico de una etapa particular dentro de la industria cinematográfica nacional, coincidiendo además, de manera bastante significativa, con los años finales de mayor esplendor comercial, sostenido de toda la época de oro considerada como periodo histórico completo. Apenas 4 años después de su muerte, en 1957, el propio Pedro Infante, el otro gran ídolo masculino de esa misma generación artística completa, moriría también de manera repentina en un accidente aéreo, como hemos documentado con considerable detalle en otra historia anterior de esta misma serie dedicada específicamente a los accidentes aéreos previos que sufrió. Estas dos pérdidas sucesivas y relativamente cercanas en el tiempo, la de Negrete en 1953 y la de Infante en 1957, marcarían de manera bastante simbólica el final progresivo de toda una era dorada del entretenimiento mexicano completo, dejando a María Félix como una de las pocas grandes figuras sobrevivientes de esa misma generación artística original. Queda, más de 70 años completos, después de aquella boda celebrada en 1952. La imagen perdurable de un matrimonio brevísimo entre dos de las máximas figuras del cine mexicano completo de la época de oro, interrumpido de manera abrupta e irreversible por una enfermedad que Jorge Negrete había cargado en silencio institucional desde su propia juventud militar, sin que el público general que lo idolatraba como uno de los hombres más fuertes y saludables del cine nacional, llegara jamás a sospechar la fragilidad real de su salud hasta el momento mismo de su muerte repentina. Para María Félix, esos 13 meses compartidos representarían apenas una escala más,
aunque genuinamente significativa e intensa, dentro de una vida amorosa completa, que incluiría en total 4 matrimonios formales documentados, cada uno marcado por su propia intensidad particular y su propio desenlace específico y distinto entre sí. No hubo tiempo para aburrirse. No es solamente una frase ingeniosa pronunciada años después, frente a un micrófono de televisión. Es, en el fondo genuino de su significado completo, una declaración integral sobre cómo María Félix eligió conscientemente recordar y procesar la pérdida irreversible, privilegiando siempre y de manera consistente la intensidad genuina de lo vivido por encima del lamento prolongado, por lo que la muerte le había arrebatado de manera definitiva e irreversible. ¿Conocías la historia real y completa detrás de este matrimonio brevísimo entre dos de las máximas leyendas indiscutibles del cine mexicano de la época de oro? Cuéntamelo en los comentarios.